¿Por qué ser otaku era mal visto? Anito, Yami, ustedes son la culpa. Los ves en el metro, en tu escuela, en tus artistas favoritos. Es más, hasta muy probablemente tú también eres parte de este fenómeno. Yes, I En do, tus hentai artistas too. favoritos. Es más, hasta muy probablemente tú también eres Hentai parte de este too. fenómeno. Y es que ¿Hentai yo? la cultura otaku se ha propagado a niveles inimaginables hoy en día. Hoy el consumir anime y el tener mercancía o cosas referentes a tu serie favorita es algo ridículamente común. Incluso si no eres activamente un otaku, seguramente en algún punto de tu vida has consumido alguna obra que se escapa de los Porque clásicos hacían shonen o cosplay series de de los L. noventas. Death Note, Monster o Attack on Titan son animes que se han apoderado de la cultura popular del entretenimiento. Hoy ves a los jóvenes otakus portando mantos de Akatsuki, llevándose sus batas de Naruto a la escuela, leyendo mangas El traje de Akatsuki, Godzito. en espacios públicos o diciendo palabras en japonés en sus redes sociales. Uf, mira, un Kimetsu no Yaiban. Un Tanjiro. Uy, un Tanjiro borracho encima. En el piso. En sus redes sociales. No es que estas cosas sean nuevas, pero sí que hay un claro cambio en cómo es que veíamos a los otakus de No. ¿Soy yo o tenés la voz de Bakugo? antaño a como los vemos ahora. Y es que los 2000 fueron la época más Claro que sí, carnalito. extraña para ser un otaku. No solo es que los animes y la industria ¿Cómo eran se llama diferentes. Los 2000 Natalie Kawaii Owo? fueron la época más extraña para ser un otaku. No solo es que los animes y la industria eran diferentes, sino que la percepción que el resto de comunidades y de Rap personas del anime. teníamos sobre las personas que veían animes era radicalmente distinta. Desde ser Yami. ridiculizados en público hasta que existiera un estigma al estilo del holocausto Otaku hacia y los lolero. otakus. Bueno, tal vez esto es una exageración, pero la verdad es que la época moderna del anime no tiene nada que ver con la época de los 2000 y te voy a explicar el porqué. Primero hay que ver Uf, esto es muy otaku. Poner imágenes de una calidad bien mala. Uf, es que en esa época solo había eso. Calidad malísima. Primero hay que ver dónde nació toda 160p. esta cultura otaku, pues antes de que postearas comentarios en foros de discusión o que te pusieras de foto de perfil en Messenger a Hatsune Miku, hubo un punto o suceso que ocasionó que todo esto desembocara en lo que todos conocemos como un otaku. Muy bien, con esto nos debemos de ubicar en la década de los 90 en Latinoamérica. La televisión de paga aún era algo costosa y el mejor entretenimiento eran los canales de acceso público, quienes para estas fechas ya estaban trayendo más animes a su programación, es decir, Heidi y Messenger Z fueron grandes éxitos para la época de nuestros padres. Sin embargo, no se comparaba en nada con el coloso que era Pokémon y otras series como Dragon Ball y Sailor Moon, lo que provocó que se exportaran más series del país del sol naciente, desde shonen que la estaban rompiendo con Qué buena época. Recuerdo que cuando empecé a ver anime dije, oye, los animes deben tener 100 capítulos como Dragon Ball cada uno, ¿no? Y no, 12 capítulos. como los Caballeros del Zodiaco, hasta series más de cultos o menos comerciales. Pensé que todos los como animes eran Granblue largos, Boy o Están Atrapados, como una telenovela. por poner un ejemplo. Bueno, toda esta década vio nacer a los primeros inadaptados Ranma y medio. sociales que preferían ver series animadas que jugar en la calle. La primera generación que se vio obsesionada por un personaje o por una serie en concreto. Qué Godzilla Ranma y medio. La primera generación que fue testigo de la epicidad de combates tan legendarios como Goku vs Freezer o Seiya contra el Patriarca. Y es que para este momento en concreto el anime había tomado un rumbo más exagerado y espectacular que sus antecesores. Antes Doraemon o Candy Candy eran vistos como otras series más para niños, pero con la abertura y creación de nuevos animes la percepción de esto fue cambiando. Ahora había una clara distinción entre lo que era la animación occidental y animación oriental. Y a muchos niños de la época les encantaba esta visión tan fresa que los japoneses tenían para contar historias, monstruos de bolsillo, poderes sacados de la palma de las Nunca me manos, terminé una película de transformaciones Ghibli. extravagantes y llamativas. Todo eso se diferenciaba de las series Nunca. de nuestro continente. Así que los 90s nos dio el inicio del anime Solo me he en visto Latinoamérica como entretenimiento, partecitas. pero también nos dio una generación de consumidores, en su mayoría niños, que adoraban ver esas series. Esto es crucial para el desenlace de este tema. Como saben, uno no es niño por siempre, y aquellos morros que llegaban de su casa para prender la tele y alcanzar a ver su anime favorito, para los 2000 se había convertido en adolescentes. Aquí es donde se dividía esta generación, quienes crecían dejando de lado este gusto porque lo veían como series para niños, y qué vergüenza que tú siendo casi un adulto dijeras que te gustaban las caricaturas, y quién Es que lo peor es que el mundo no ayudaba. En el mercado, chipitaps de Pokémon, láminas de Pokémon, cartas de Pokémon,
Yu-Gi-Oh! Lejos de apartarse de este tema, se hundieron más en él gracias al internet y las crecientes comunidades que empezaban a crear contenido, como revistas y centros de discusión para personas fanáticas del anime. Estos últimos fueron la generación que inició con la cultura otaku dentro de Latinoamérica y quienes dieron inicio a la etapa más rara de esta comunidad. Rara no porque fuese algo nunca antes visto que se escapaba al comprendimiento del resto de personas, pues así como había grupos de fans que veían y compraban todo sobre su anime favorito, había grupos que les encantaba RBD o High School Musical, que tenían actitudes igual o más preocupantes que los otakus. Decimos raro porque no era una época buena para tener Nunca le entendí a la gente que le gustaba High School Musical. este Nunca. tipo de gustos abiertamente o hablar de esto con tus amigos, tanto por el contexto social, cultural e incluso el comercial, pero empecemos por lo más simple. Los otakus de los 2000 no comenzaron a ser plenamente otakus sino hasta que tuvieron acceso a internet. Si son de esta generación, sabrán darnos la razón. Si habías crecido en los 90s viendo todas las series mencionadas por la televisión, sabías dos cosas: era animación japonesa, gracias a que muchos doblajes respetaban la ubicación de la historia, y que seguramente no llegarás a muchas personas que compartieran tus gustos a esa edad, o un lugar donde hablar de esos temas. No es como hoy en día que en cualquier plaza pública o en las recientes friki plazas te topes con grupos de personas hablando de algún anime. En esos tiempos, los jóvenes se juntaban a escuchar música, a hacer bailes de tectonic o a hacer alguna actividad como patinar. Es cierto que también existían estos salían a círculos jugar sociales fútbol. más frikis, pero no eran tan comunes en los inicios de los 2000, y menos para las regiones de provincia. Orgulloso de nunca haber tenido una vincha de Naruto. Los otakus de pueblo o colonias alejadas se veían sentenciados a nunca poder compartir sus gustos con personas como ellos. Si no fuese gracias a internet, Aún así, los la red AMVs de mundial abrió las Naruto, puertas a todos estos Godcito. jóvenes e interesados por el Con anime, a Linkin una Park. comunidad centrada en los temas que les gustaba. Ya no se trataba de llegar y proponer el tema de conversación, sino que en internet ya se daba por sentado estos temas, y tú solo llegabas a compartir tu experiencia o tu opinión. Los foros de discusión fueron el epicentro de esta creciente cultura. Justamente aquí es donde muchos interesados del anime conocieron que eran otakus, pues no se trataba de una palabra de conocimiento popular. No solo eso, dentro de los foros, los recién llegados se empapaban de conocimiento, tanto de la cultura japonesa como del manga, y en especial Agradecido de nunca haberme forjando metido en un interés foro de gustos anime. de muchos de estos usuarios, quienes poco a poco se fueron autorreconociendo como otakus. De igual forma, dentro de esos foros y grupos se fueron consolidando las primeras relaciones entre usuarios, lo que por consecuente creó todo un círculo de retroalimentación en cuanto a popularización y dispersión del medio. Alguien que les gustaba los Caballeros del Zodiaco se metía dentro de estos foros para hablar de la serie. En el proceso despertaba el interés de más usuarios, quienes se unían a la conversación. Se mencionaba más datos, información, pero sobre todo, obras que también les podría interesar a la persona. Esto dispersaban todos estos datos. que eran Recomendaciones, por compartidos con favor, más usuarios, recomiéndenme. y por consecuente esos usuarios Me he visto seguían Angel el Beats, ciclo. otros Esto animes como creaba ese. círculos sociales muy específicos dentro de internet, quienes promovían el anime. Conforme más tiempo pasaban en la línea, más influencia tenían en otros usuarios, quienes ese es llegaban a H. encontrar una foto de un personaje, veían un clip de un anime en alguna página, o veían un meme sobre un anime que no conocían. Casi siempre terminaban por toparse con estos foros y se zambullían dentro de este fino conocimiento sobre animación japonesa, lo que terminaba por crear a más otakus. Con el paso de los años, los otakus Se fueron están tomando más multiplicando. relevancia dentro y fuera del internet. Dentro de la PC, el término otaku ya formaba parte del vocabulario de la red. Era fácil identificar a uno de estos y más o menos qué eran sus aficiones. Esto terminó por traspasarse al modo unreal. La red le dio tanto el conocimiento como la confianza a varias Friki personas Plaza. para comenzar a consumir y exhibir sus gustos de una manera más abierta. Es así como las convenciones de anime, las quedadas para intercambiar mangas o DVDs pirata, o las simples reuniones de otakus en plazas públicas se hicieron más comunes a mediados de los 2000. Esto hizo del fenómeno del manga y el anime más visible ante la sociedad. Y es aquí donde nos topamos con el primer problema. Dentro de internet era usual ver burlas hacia los otakus y lo extraño que eran. Sin embargo, eso quedaba hasta ahí, simples comentarios en una red social o en un foro que podían ser pasados por alto o ser eliminados. Sin embargo, en el mundo real las cosas eran distintas. Nuestra sociedad latina no comprendía del todo qué demonios era esto de ser otaku, y es que había un completo choque cultural en No había visión visto el común nombre. de los gustos de esta persona. El portar ropa con kanjis, traer una playera de tu personaje de anime favorito, tener mercancía de la misma, hablar con ciertas expresiones, Sí, lo que o tan siquiera era mencionar muy algún popular anime por que las no fuese caras los y todo clásicos eso. de los 90s. Te aseguraba un claro desprecio de otros grupos y de gran parte de la sociedad. Era- Al ver que alguien con tenía una estas comedia actitudes buena. era raro porque simplemente no estábamos acostumbrados a ver eso en nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que ya no lo La recuerdo extravagancia muy de la bien, cultura porque japonesa chocaba lo vi una vez directamente nada con más. nuestras costumbres, Y y era fue, fácil para el resto de la sociedad burlarse y discriminar a los estas primeros personas. animes que me Así vi. que los otakus se convirtieron en un grupo marginal que en muchas ocasiones era un punto central de las burlas de otras personas. No era fácil ser otaku en esa época. Primero tenías que enfrentarte a la opinión. Esto es horrible. Esto es horrible, causa.
opinión de tu familia, que No dependiendo mames, del güey. caso podían llegar a aceptar o despreciar tus gustos. Estoy Por ello hemos embarazado. escuchado a más de uno que le quemaron sus póster y sus cosas por ser del diablo. Sí, otros tiempos. Después tenías que superar la barrera social de ser señalado en público y aguantar las risas de extraños. Y por último tenías que sobrevivir en tu ambiente social, ya sea la escuela o el trabajo, pues aquí el señalamiento a tu persona era mucho más directo. Por eso es que los grupos de otakus eran mucho más unidos que ahora, pues antes literalmente no tenías a Meliodas. nadie más con quien juntarte si eras otaku. Curiosamente esto Es que yo, desembocaba en yo un nunca tuve la fenómeno que necesidad de hablar de un anime que me he visto. Cuando empecé con los animes, pues no había necesidad. ¿Para qué? Son 12 capítulos. hoy no es tan común por la facilidad que resulta migrar de grupos de amigos. No estaba esta tendencia actual que es de esperar capítulos semana a semana, así que ahí sí entiendo que hables de anime. De antaño, tu grupo de compas otakus Pero antes era lo ver más animes unido que había en ya el planeta, terminados. o se odiaban a muerte, pero no podían separarse, ya que no había nadie más que los aceptara, y terminaban por aguantar malos tratos o conductas molestas y hasta enfermas. Algo así como lo que pasa con los chicos del club Feltinville, y hasta entre los círculos otakus. Claro, también era fue con la complicado el existencia encajar. chocó con Fuera del el comportamiento nacimiento de de las los personas de youtubers la y todo eso. comunidad, había otras cosas que dificultaban el poder desempeñarse en este hobby con plena libertad, y era falta de atención por este sector. Verán, desde los 90 ya se comercializaban algunos artículos y mercancía referente a ciertos animes. En general solo abarcaban las series más populares y estaban enfocados hacia un público infantil, pero cosas más especializadas como el manga, póster, figuras o tan siquiera los DVD de la serie eran prácticamente imposibles de conseguir, incluso en capitales grandes y ciudades importantes. Había una sequía por Dragon este Ball tipo Super de se mercancía hablaban. tremenda, y es que las empresas como editoriales o exportadoras de productos Dragon Ball Super estaba en extranjeros su no veían pick. en los otakus a un potencial mercado de venta, pues ellos no existían dentro del mapa de mercado. La cantidad de ellos era tan mínima que al traer manga podrían representar una pérdida para ellos, así que siempre se abstenían de esto, y ya ni hablemos de otro tipo de artículos. Es por eso que dentro del ámbito otaku la piratería fue lo que sostuvo las ansias de muchos entusiastas por el anime, siendo las convenciones el lugar predilecto para conseguir estas cosas. Si son de la época, muchos de ustedes recordarán los mangas mal impresos, con un montón de faltas de ortografía y con una calidad de imagen ridícula. Eran mangas feos, Nunca he pero visto era un lo manga. único que había, y por eso eran tan En especiales. esa época Lo nunca he mismo visto un pasaba manga. con los DVDs, discos pirata quemados en el mercado más Estamos hablando de la peligroso época tu ciudad, 2010. pero que tenían temporadas completas, e incluso animes que nunca habías visto. Pues antes el ver anime no era tan sencillo como buscar en Google y meterte al primer enlace. Antes tenías que sumergirte en decenas de páginas para encontrar Cuifu, un yo en el capítulo 2010 era un línea sin guaguita. archivo descargable, que solo Dios Recién tenía sabía si era un meses. capítulo o un virus. Por eso es Diablos. que los DVDs eran tan populares. Y bueno, quienes tenían más dinero se podían dar el lujo de comprar una de las costosas figuras mal impresas en PVC de tu anime favorito. Reliquias de la Puto comunidad Videotroll. antigua que nadie sabía exactamente salió dónde un- se una fabricaron, teta- pues una ni de broma tetaza. eran originales. Pues aún así cumplían su cometido, ser una figura de ese anime que tanto te gustaba. Y bueno, también había playeras estampadas en talleres caseros y otro tipo de mercancía que a Es todas cierto, luces había gritaba revistas. piratería. Yo nunca me En las estas compré, pero sí convenciones era sí he difícil llegado a encontrar verlo. mercancía original, y las que había Algunos costaban compas una lo fortuna, compraban. porque en esos tiempos era sí o ¡Ey, sí ey! encontrar Una mercancía almohada original, y las que de había Miku. costaban una fortuna, porque en esos tiempos ¡Qué era sí o sí exportarlas desde Japón. Así que ser otaku durante los 2000 era extraño y hasta complicado. Yo coleccionaba Quienes cartas de hayan Pokémon y vivido en Dragon esta Ball época Super. recordarán todas estas cosas. Yo coleccionaba Y tienes que Chippy oír una Taps constante de recordatoria Pokémon. de que tu afición era algo inferior, Todos los putos algo que Pokémon no en el valía Chippy la Taps. pena, pero gracias a que la comunidad En un nunca baúl. existió y llegó a juntarse para establecer muchas costumbres. Compraba y sobre esas- todo darse a notar ante las Compraba esos cartones que venían con stickers de Chippy Taps para pegar. Y siempre atento. Recuerdo también que habían cartones de cartas de Yu-Gi-Oh! Yo las compraba y llegaba a mi casa del colegio y los cortaba, y ese día nunca se me va a olvidar. Era un cartón gigantesco. Eso sí, cortarlo a esa edad, pues complicado. sociedad. Es que poco a poco se fue aceptando cada vez más a los otakus. Para comienzos de los 2010 Pero sí, ya era más de común pequeño el sí término era muy del ver a estas coleccionador. personas en las calles, Llenaba las álbumes. escuelas y la sociedad Me en gustaba llenar general. álbumes. Aún seguían ganándose las burlas de algunos y seguían viendo. Creo que hasta me gané un scooter. Pero el resto de personas ya estaban más acostumbradas a ver un otaku. Pero en esta época salieron varios animes importantes para este nicho. Animes como Mirai Nikki, Sword Art Online o Tokyo Ghoul fueron tan masivamente Los vi. populares que terminaron por difundirse entre otros círculos ajenos al anime, introduciendo a una nueva generación de otakus. No, Pues sí recuerdo que en el colegio habían fans de Dino Rey, o sea, uff.
De todo Tal había. vez ustedes son los que comenzaron a ver animes con más regularidad después de ver alguna de estas series en su Iba al cole y decían, uff, el capítulo de Drina Drake, uff, Godzito. época de secundario o de preparatoria. Y es que a pesar de lo malo que podían llegar a ser en cuestión El de Bakugan escritura, también. enamoraron a toda una generación de consumidores de animación. Esto provocó un aumento desmedido en personas que consumían anime, independientemente si se denominaran otakus o no. Y es que con la existencia... Es que yo empecé a ver anime en 2018 por mi señor Quifu. De nada. Cuando salió Saw en Netflix. Uff, cuando salió Saw en Netflix me lo volví a ver. Entiendo que la gente lo odie porque en algún momento de su vida les gustó mucho o no les gustó nunca. Pero cuando superas esa barrera de que algo te guste mucho y después que lo odies mucho, ya. Animes que se convirtieron de culto como Death Note o Monster, el ver anime se volvió cada vez más aceptado y más cotidiano. Para finales de esta década el anime ya era todo un fenómeno en el occidente. Para mí un insulto era que me digan niño de rata, no L. ¿Y cómo olvidarnos del niño rata? En Latinoamérica ya no era extraño ver a personas con mochilas de Naruto portando chaquetas con el emblema. ¿Qué habla, señor Mewin? Yo solo vi por ti Tate no Yusha y Gotobu no Harayame. Entonces, ¿cómo me conociste? Si viste Tate no Yusha, que yo subía vídeo de Tate no Yusha, lo recuerdo perfectamente. Subí High Score Girl, Tate no Yusha, Gotobu no Harayame. Me di cuenta que con Tate no Yusha crecía y que con Gotobu no Harayame también. Y les exploté. Me terminé High Score Girl en el canal. Muy bueno el último vídeo, el último capítulo de High Score Girl de la primera temporada. Y probé con Higurashi. Después probé con otros animes más. Y después probé con Bokutachi y ahí cagué. La legión de reconocimiento. Esto hasta llegar a nuestros días, donde ser otaku y alternativo ya no era la excepción, sino la norma. ¿Aún tienes esos vídeos del anime? No, tengo todos los vídeos. Los tengo. Nostalgia y un poquito de extrañez. Porque tengo el mismo micrófono. O sea, no entiendo por qué él suena diferente. Tengo el mismo puto micrófono en esa época. Estos temas ya no son tan comunes que muchos de los problemas de ¿Te daría vergüenza verlos en stream? no existen. Sí. Eso sí, nada de... Sí. Sí. Bueno, los de High Score Guild no los he visto. Porque creo que metía la animación normalita. Metía las imágenes. Pero los de Gotobu no Harayame sí hubo un momento en donde pues mostraba la cara. Y pues sí me da vergüenza ahí. Me da vergüenza ahí hablar. De esto existiría si las primeras generaciones de otakus que sufrieron Entonces, todo eso. Ah, gratis no. La vergüenza tiene un precio, mijo. ¿Me llamaron? ¿Quién chucha te llamó? Yami, págame mis 500 subs. Quiero mi pollito. En 2019 salió, si no me equivoco. Sí, después de Gotobu no Harayame salió. Súbelos al canal. Nel. Subo un recopilado, ¿no? De 6 horas. Pah. Es que me da vergüenza, mijo.